vamos a conversar sobre las promesas en JavaScript. Una promesa es un objeto al cual le pasamos a través de una función una serie de pasos o instrucciones que se ejecutarán normalmente en un futuro y nos devolverán un resultado. También las podemos ejecutar de manera inmediata, pero digamos que la idea de las promesas es que se ejecuten en un futuro y eso nos va a garantizar una respuesta. Y en base a esto, nosotros podemos desencadenar acciones o simplemente detener la ejecución de nuestro código con algún tipo de error. Esta respuesta puede ser positiva o negativa. Y en base a esa respuesta podemos desencadenar acciones o simplemente detener la ejecución de nuestro código con algún tipo de error. Esta ejecución se realiza de manera síncrona, lo que nos permite tener otras instrucciones, tener otros procesos que se van a estar ejecutando de forma paralela sin afectar el rendimiento de nuestra aplicación. Recordemos que cuando programamos rutinas de código, normalmente ejecutamos secuencias de instrucciones. Estas secuencias son lineales, por lo que si alguna de ellas demora lo suficiente, podremos ver cómo se va afectando la experiencia del usuario. Esto va a degradar lo que sería la percepción del usuario en nuestra aplicación, tanto sea a nivel de frontend o a nivel de backend. Esto es notable sobre todo en las interfaces de usuario o en las tareas que contienen conexiones con bases de datos u otro proceso que tiene un tiempo de respuesta. En este punto, llegan las promesas para salvarnos y darnos una manera de ejecutar un proceso de forma síncrona, que no detendrá el hilo principal. ¿Qué ventajas podemos obtener de las promesas? Una, nuestro procesamiento será asíncrono. Va a utilizar el event loop, utilizar algo que se llama la microtask. 2. Calidad de lectura en nuestro código y facilidad de mantenimiento. La sintaxis de nuestro código va a mejorar y va a ayudarnos a darle más sentido al código y va a ser más sencillo de leer. 3. La programación casi orientada a eventos. Es decir, nuestra programación va a tender a parecer que está orientada a eventos a pesar de que seguiremos usando nuestra filosofía de orientación a objetos. Las acciones que se ejecutan dependerán de resultados de acciones previas. La concatenación de promesas. Será muy sencillo desencadenar promesas que se van a ejecutar justo en el momento de que una promesa previa se haya ejecutado y nos haya devuelto algún resultado. Este resultado va a ser positivo, lo que permitirá ejecutar una siguiente sentencia, una siguiente promesa, o un resultado negativo en el cual podremos desarrollar algún código de captura de errores, de notificación de errores, entre usos recomendados. Los procesos complejos que requieren tiempo de cómputo son el caso ideal para utilizar las promesas. Ejemplo de ello, las conexiones con bases de datos que tienen que ejecutarse para recibir un resultado que puede ser una cantidad considerable de filas. Consultas a servidores también puede ser un caso ideal para el uso de las promesas. Cuando consultamos un servidor, una API, estamos pidiendo cierta información y el procesamiento de esa consulta va a depender de varios factores, por lo cual puede tender a demorarse, lo que tiene que ver con latencia de la red, cantidad de personas que están consultando al momento, cómo está en uso el servidor en ese momento. Ese tipo de condiciones también hacen variar el tiempo de respuesta, lo que hace un caso ideal para usar las promesas. Cuando leemos archivos en disco duro en el servidor, también estamos realizando un proceso que idealmente es asíncrono y depende del tiempo de entrada y de salida de ese servidor, del tipo de disco, etcétera. Ese tipo de procesos también son candidatos ideales para el uso de promesas, porque la respuesta va a depender del tiempo en que se demore en leer el servidor ese archivo y en procesar esa fila para darnos una respuesta que podamos usar. Ahora sí, veamos un poco de código para que se explique mejor todo lo que hemos hablado hasta el momento. Para el ejemplo práctico vamos a crear una pequeña función llamada spar que va a verificar un número que se le va a pasar como parámetro, y luego dentro de este cuerpo de esta función nosotros vamos a hacer un return new promise. Es la forma de usar nuestra promesa. Instanciamos el objeto promise y dentro del objeto promise nosotros tenemos que pasar también una función que es la que se va a ejecutar de manera asíncrona, la función de nuestra promesa. Esta función va a tener dos parámetros, que es resolve y reject, cuyos parámetros son los que vamos a utilizar para retornar los valores de manera positiva en el caso de resolve y de manera negativa o en caso de errores con el reject.
ellos dos son métodos. Entonces, si vamos a verificar nuestros números, podemos hacer una verificación si es un número par, utilizando su módulo, y si es así, entonces con el resolve de manera positiva puedo indicar que el número es par. Voy a enviar un mensaje, es un número par. Y en el caso de que el número no sea par, yo puedo utilizar un else y retornar también de manera positiva el mensaje indicando que no es un número par. Estos dos son formas en que le estoy diciendo a la promesa que está terminando de manera positiva y que está haciendo la comparación del número. Como vemos acá, nos faltaría el uso del reject para un caso erróneo, un caso en el cual no esté correcto el uso de nuestra función o haya un fallo internamente dentro de la función, y para esto podemos hacer una especie de comprobación de salida diciendo si el type of, el tipo de número, es diferente de number, que es el tipo que se utiliza en JavaScript para los números. Yo puedo utilizar un reject con un mensaje no es un número, no se puede comprobar. Y acá tenemos un ejemplo sencillo en el cual nuestra función termina de manera negativa, se rechaza la promesa, y una manera en que termina de forma positiva, la promesa se ejecuta de manera correcta. Para comprobar esto podemos utilizar un llamado a la función spar y podemos pasar el número 2 y luego llamamos nuevamente a nuestra función spar y llamamos con el número 7. Comprobamos si está funcionando correctamente. Para obtener los valores de la promesa, porque nuestra función spar devuelve una promesa, tenemos que colocar la instrucción then. Y tenemos un res, que es un response. Así. Un response. Y este response imprimiría nuestro mensaje. Hacemos lo mismo con la segunda llamada, función response aquí, y aquí se recibe response también. Entonces, si ejecutamos esto, estamos escribiendo esto en un archivo JS en Node. Para ejecutarlo utilizaremos index.js, y como podemos ver, las llamadas a la función está correcta porque las dos terminaciones han sido terminaciones con resolve y son capturadas por el then. Ahora, si nosotros tuviésemos un caso en donde la validación que se está haciendo aquí arriba toma acción y rechaza la promesa, nuestra función nos reportaría un error. Por ejemplo, vamos a escribir un tercer caso acá. Escribimos spar y colocamos un texto. Número 3, por ejemplo. Y colocamos nuestro then, que sigue siendo nuestra función que va a obtener la respuesta en el caso de que sea positiva. En este momento todavía no hemos controlado la respuesta negativa. Guardamos y ejecutamos, y como verán, en la última llamada tenemos un mensaje de error, una excepción que no se ha podido manejar. Eso es debido a que las excepciones devueltas por las promesas se deben capturar con catch y el retorno, en este caso, sería imprimir turn.error, y aquí colocamos error. Guardamos, y si ejecutamos nuevamente, ahora sí vamos a ver que nuestra función está funcionando perfectamente y está siendo atrapado por el catch, el reject que hemos definido en nuestra función. Nuestra función, si el número que se ha pasado como parámetro no es un tipo
tipo es diferente al tipo number, que es lo que nos devuelve la función typeOf, entonces va a haber un reject, y ese reject lo capturamos con este método catch. Esto puede hacerse muchísimo más sensible y menos complejo si utilizamos función de tipo arrow. Por ejemplo, es soportada la función de tipo arrow. Vamos a hacer simplemente un llamado para simplificar este código. Podemos quitar, convertir todo esto en funciones arrow, lo que nos haría muchísimo más sencilla la lectura y muchísimo más legible nuestro código. Como se puede ver ahora. Como se puede ver ahora, nuestra función sigue trabajando perfecto. Igual podemos hacer acá arriba, dentro de nuestra función, podemos hacer un llamado con una función arrow, una función flecha, y va a seguir trabajando perfectamente. Hasta este momento estas funciones se ejecutan de inmediato, pero podemos ver un ejemplo un poco más complejo en donde podemos notar los tiempos de respuesta. Algo interesante dentro de las promesas es que se pueden concatenar. Por ejemplo, esto que está devuelto aquí es un array de valores que están recibidos desde el servidor cuando se hizo la consulta vía request, y estos valores que están acá yo puedo concatenar una segunda. La devolución de este den va a ser recibido como parámetro resolve de la siguiente promesa, de la siguiente verificación. Entonces yo puedo decir simplemente de todo este array yo voy a tomar la primera posición, y esto que está acá por defecto por la función arrow se está devolviendo como parámetro, como retorno, y puedo colocar otro then cuyo then me imprima solamente la foto que está recibiendo. En el caso de el primer den ser positivo, va a retornar de ese array la posición 0. Si esa posición 0 es un número permitido, un valor correcto, va a ser pasado como parámetro foto al segundo den, y ese segundo den en este caso lo voy a imprimir en la terminal. Lo voy a ejecutar nuevamente y vamos a poder ver que en este caso me está devolviendo la primera posición de mi array. Existe una gran cantidad de material disponible en internet sobre las promesas. He tratado de condensar en estos pocos minutos cómo sería la forma idónea de abordar las promesas desde el inicio e incorporarlas dentro de nuestra línea de código, dentro de nuestro trabajo, para notar una mejora inmediata en lo que serían los procesos asíncronos y la experiencia de usuario. Espero que hayan disfrutado de estos minutos de video y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias por su atención.